Hoy estamos aquí en una parcela de maíz en Sux, ¿vale? Y se trata de un maíz de segunda cosecha dentro del marco del proyecto demostrativo Disminuir la brecha digital en la agricultura, ¿vale? Esto es un proyecto demostrativo financiado por la Generalitat de Cataluña con un objetivo claro, que es llevar toda la tecnología que tenemos disponible o que se está desarrollando en el ámbito agrario al agricultor final. Esto lo que nos permite es, por un lado, hacer un mejor uso de los insumos, disminuir costes y sobre todo disminuir el impacto ambiental, en este caso de los herbicidas. Lo que hacemos en este proyecto es, primero, con sensores de suelo, mapear la cantidad de arcilla y materia orgánica que tenemos en cada uno de los puntos de esta parcela, ¿vale? Generando un mapa con un tamaño de píxel de 9 metros cuadrados, son 3×3. Sobre ese mapa utilizamos IPMWise, nuestro sistema de ayuda a decisión, para calcular la dosis óptima que tenemos que aplicar en cada uno de esos puntos concretos de la parcela. Y con la aplicación variable, lo que conseguimos es, con esos pulverizadores que ya tenemos disponibles, aplicar en cada punto concreto la dosis mínima de herbicida necesaria, con el objetivo de llegar a un 98% de eficacia. Pero aquí lo que hacemos es utilizar herramientas de agricultura de precisión para aplicar a cada punto la dosis necesaria de acuerdo a la textura y a la materia orgánica del suelo. Dentro de los objetivos del proyecto, si fuese necesario, lo que haríamos sería repasos con herbicidas de posemergencia, utilizando cámaras montadas en dron para, con herramientas de inteligencia artificial, determinar dónde están localizadas las malas hierbas de la parcela y así poder hacer a posteriori aplicaciones localizadas con tractor, ¿vale? No con dron. Utilizaríamos el dron solo para la toma de imágenes. Aquí hemos utilizado dos sensores, ¿vale? De forma previa a la siembra hemos utilizado un sensor Veris 3100. Estos son unos sensores que se arrastran con un tractor y van tomando muestras de conductividad eléctrica aparente del suelo. Y con eso generamos una capa de arcilla de suelo, ¿vale? Esa capa de arcilla se combina con una capa de materia orgánica que generamos con un sensor que se llama Smart Firmer. Este sensor lo que lee es la cantidad de materia orgánica que hay en el suelo en el mismo momento en el cual se siembra el maíz. Y tanto cantidad de arcilla como cantidad de materia orgánica son las variables que nos van a modificar la eficacia de los herbicidas que se aplican al suelo. Lo que hacemos es, después de estos mapas proporcionados por los sensores, utilizar IPMWise para calcular la dosis que tenemos que aplicar en cada uno de los puntos concretos de la parcela, y con esto generamos un archivo Shape de dosificación variable, ¿vale? Ese archivo Shape, con un pincho USB, se carga al ordenador del tractor y el ordenador del tractor controla la apertura y cierre de boquillas y la presión de la barra para poder aplicar en cada punto concreto esa dosis variable. Entonces, en esta parcela concretamente, por la variabilidad que tiene, hemos visto ahorros de alrededor de un 20% de la cantidad de herbicida. Lo que estamos viendo, ya un poco a modo de conclusión de este proyecto, es que utilizando las tecnologías de aplicación variable y utilizando IPMWise, lo que podemos ofrecer al sector son herramientas que nos permitan disminuir de forma global el consumo de fitosanitarios. Estamos hablando de ahorros entre un 20, 30, 40%, ¿vale? a nivel de comarca agraria, ¿vale? Esto, aparte del ahorro económico para el sector, nos va a disminuir mucho el riesgo de contaminación de aguas por la disminución de la cantidad de materia activa que estamos llevando a cabo.